Queridos hermanos y hermanas en Cristo, y nuestros amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en medio de una conferencia internacional en la estancia Árbol de la Vida, en Sumaré, Sao Paulo. El Señor nos ha agradado mucho con cosas sobrenaturales, revelaciones inéditas y mucho disfrute, mucha vida. Estamos realmente como quien sueña de lo que todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Eso no es solo para nuestro disfrute, eso es todo para que el Señor nos pueda equipar para la lucha por el reino de Dios y también el Señor pueda concretar y terminar su voluntad de su iglesia y realizar la edificación de la iglesia, llenando su iglesia de toda la plenitud de Dios. Nosotros llegamos al mensaje número 10. Título: Cristo es el primogénito de entre los muertos para tener en todo la preeminencia. La lectura de la Biblia, Colosenses capítulo 1, versículos 18 hasta el 23. Como nosotros hemos hablado en todos los mensajes, el problema del hombre fue cuando él dio oído a la palabra de la serpiente, y la serpiente con su sagacidad colocó duda y corrompió la mente del hombre. Al desobedecer contra la palabra de Dios y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, así el hombre se desconectó de Dios, el pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo por el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. El libro de Romanos dice que todos pecaron y pasamos de estar conectados con la propia verdad, con la propia realidad, pasamos a estar conectados con la mentira y de la mentira fuimos pasando a toda suerte de envidia, odio, homicidios, toda suerte de impureza, injusticia, y fueron colocadas todas las dificultades para el relacionamiento con el hombre. Entonces el Señor, gracias a Dios, Dios nos ha dejado solos a pesar del camino hacia el árbol de la vida. Está cerrado en el jardín del Edén. Dios no permitió que el río que regaba el jardín fuese interrumpido. Gracias a Dios, el río salía del jardín del Edén y se repartía en cuatro brazos, cuatro direcciones de la tierra, para encontrar al hombre donde quiera que él esté. Aún para que el hombre pudiese ser nuevamente conectado con Dios, el hombre necesitaba de que el pecado, que los pecados fuesen perdonados, para que por la reconexión era necesaria la redención de nuestros pecados. Y gracias a Dios, Cristo, Él dejó la gloria de los cielos, Él se rebajó, se humilló a sí mismo, se volvió un siervo en figura humana para vivir aquí en la tierra humildemente y sujetándose al tiempo y al espacio. Él fue el que tomó el camino de la cruz, fue humillado, fue injuriado y sufrió con una muerte terrible, que es la muerte de cruz, derramó su sangre para realizar la eterna redención, para llevar al hombre de vuelta para Dios. Y de esa forma, todo aquel que oye la palabra del Evangelio, que es la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, eso está en Efesios 1, capítulo 3, perdón, Efesios 1, capítulo 13. Podemos leer nuevamente
Efesios 1, capítulo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, la salvación llegó hasta nosotros por el evangelio. Y el evangelio que llegó hasta nosotros es por medio de la palabra de la verdad. El hombre necesitaba de la verdad. El hombre que se desconectó de la propia verdad ahí en el jardín del Edén, él necesitaba apartarse de la mentira y llenarse de la verdad. Por tanto, en Colosenses 1, versículo 5, también dice lo mismo, por causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Gracias a Dios. Esa palabra que nosotros oímos, que es la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, es exactamente la palabra de la fe, que está en Romanos capítulo 10. Vamos a mirar Romanos capítulo 10. Señor Jesús, versículo 8 dice así: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermanos, Dios facilitó todo el trabajo para nosotros. El hombre perdió el acceso al árbol de la vida y el camino fue cerrado por los querubines que representan la gloria de Dios, y también cerrado como espada que representa la justicia de Dios. Y esa espada tenía fuego que revolvía, representando la santidad de Dios. Por tanto, si el hombre no atendía a las tres exigencias, el camino para el árbol de la vida no se abriría nunca más para el hombre. ¿Cuáles son las tres exigencias? Son las exigencias que tenemos que poner atención para satisfacer con el padrón de la gloria de Dios, también de la justicia de Dios y también de la santidad de Dios. Mas gracias a Dios, el camino de vuelta a Dios, reconectarnos de vuelta a Dios, el Señor facilitó todo. El hombre no necesita pagar penitencia por lo que él hizo por el pecado, ni por lo que el hombre cometió. El hombre necesita tan solamente, hermanos, recibir por la fe la palabra de la fe y la palabra de verdad. ¿Y cómo recibir la palabra de la fe, hermanos? No necesita pagar penitencia, no necesita subir de rodillas 7 peldaños de una escala. No, basta que la palabra esté cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es muy simple. No tenemos que nosotros que atender la gloria de Dios ni la justicia de Dios, ni también la santidad de Dios, porque Jesucristo en su muerte, en su resurrección, Él ya logró todas esas exigencias. En cuanto a nosotros, hermanos, nosotros no tenemos que ser salvos por las obras. No es por lo que nosotros hacemos de bueno, de mal, es que vamos a alcanzar la salvación. Basta confesar con la boca: Jesús es mi Señor, y creer en el corazón que Dios resucitó de entre los muertos. Nosotros somos inmediatamente salvos. Nosotros recibimos de vuelta el acceso a Dios. Solo que en esta vez nuestro acceso a Dios es por este río que Dios no interrumpió y que llegó hasta nosotros por el Espíritu. Si con tu boca confesares
a Jesús como Señor y en tu corazón creyeres que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con corazón se cree para justicia, la justicia está ya atendida, y con la boca se confiesa para la salvación. Por tanto, la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, pues no hay distinción entre judío y griego. Él es el mismo Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos un Señor rico. Basta solo invocar. Usted sabía que usted tiene un cartón del Banco Celestial, una tarjeta. Cuando usted recibió la salvación, Dios le dio esa tarjeta. Muestre para mí esa tarjeta. Oh Señor Jesús, ¿cómo usted consigue sacar las riquezas con esa tarjeta? ¿Cuál es la señal? Oh Señor Jesús, todos los que tienen esa tarjeta son ricos, porque el Señor es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Por eso, hermano, que nosotros vamos a las calles. Nosotros somos aquellos que llevan esas buenas nuevas. Nosotros predicamos esas buenas nuevas. Hoy para recibir esa salvación es muy simple. Basta creer con un corazón que Dios resucitó de entre los muertos y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Y pasar a invocar ese nombre, nosotros tenemos un Señor rico para nosotros. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Cosas nuevas aquí son el Evangelio. Por eso, hermanos, nosotros predicamos el Evangelio de la palabra de la verdad para salvación. Y la salvación, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, invocamos el nombre del Señor Jesús, nuestro espíritu fue salvo. Juan capítulo 3, ¿cómo dice? Juan 3, dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo, él era el supremo de los seres humanos, mas él no entendía cómo Jesús podía hacer cosas que él no conseguía. Entonces él quería aprender con Jesús. Y Jesús dijo para él, no hay otra forma, no es para aprender en los libros. Versículo 3, en verdad te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, lo que Dios quiere hacer es un cambio de reino. No es un cambio de comportamiento. No es a partir de ahora usted es un cristiano y se pone a comportar como un cristiano y en la Biblia es un libro de conducta de cristiano. No, un libro en primer lugar necesita hacer un cambio de reino. Y ese cambio es para el reino de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos cambiarnos para el reino de Dios? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne es carne,
aunque el hombre pudiese nacer de nuevo. Eso es lo que muchos predican, una doctrina totalmente herética, errada, es en la reencarnación del hombre. Aunque el hombre pudiese reencarnarse, usted podría nacer 1000 veces de la carne y usted seguiría siendo carne. Nadie se perfeccionaría naciendo de nuevo de la carne. Lo que vamos a hacer nosotros es nacer del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Por tanto, no admires si yo te digo, es necesario nacer de nuevo. No solo el cambio de reino. En este cambio de reino, usted pasa a nacer de nuevo. ¿Quién recibió la palabra de la fe? ¿Quién cree en su corazón? ¿Quién invocó el nombre de Jesús? Pues salvo en el Espíritu. Usted nació de nuevo en el Espíritu. Usted pasó ahora, por causa de ese nuevo nacimiento, la vida de Dios pasó a vivir. Juan capítulo 1, versículo 12, como dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Aquellos que creen en su nombre, todo aquel que recibió a nuestro Señor Jesús, se volvió un hijo de Dios. ¿Por qué? Nació del Espíritu, nació de Dios. ¿Y cómo recibir? Es creer. Recibir es creer. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Es solo creer. No necesita hacer muchas cosas, solo creer. Y quien cree, nació de nuevo. Y quien nació de nuevo es un hijo de Dios. Aleluya. Entonces nuestro espíritu ya tiene la vida de Dios, ya está conectado por medio de Cristo a Dios con riquezas insondables, como aquel manantial profundo de Deuteronomio capítulo 8. Y Juan, oh Señor Jesús, cuando nosotros creemos, recibimos la salvación del Espíritu, fuimos reconectados con Dios al nivel del Espíritu, al nivel espiritual, y nosotros entonces fuimos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Pasamos a ser miembros orgánicos del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, vamos a mirar ahí. 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, que debería decir así, debería decir como la iglesia, mas yo voy a explicar eso después, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿por qué yo hice eso de leer estos dos versículos? Es para decir a ustedes que recibieron al Señor Jesús, cuando ustedes creyeron en el Señor Jesús, ustedes nacieron del Espíritu, ustedes ahora tienen la vida de Dios, ahora ustedes son hijos de Dios, todo lo que ustedes no son apenas una persona individualista aquí en la tierra como cristianos. Ustedes ahora fueron colocados para dentro del cuerpo de Cristo. Ustedes como cristianos no están solo en este mundo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Un miembro
no puede vivir solo. Un miembro no puede quedar separado de los otros miembros. Un miembro necesita vivir la vida del cuerpo. Por eso cuando usted va para el PAC para ser perfeccionado, usted que está acostumbrado a trabajar solo para cumplir su meta, usted hace colportaje, predica el evangelio, puede orar por usted todo solo. El líder del equipo va a llamar la atención suya. Hermanos, nosotros tenemos que pensar en la colectividad. Es así que ellos hablan. Prepárense para oír eso. Usted puede tener hecho su tarea, batir su meta y los otros. Vamos a pensar en los otros. Somos un solo cuerpo. Solo, somos miembros del mismo cuerpo. No es que uno alcanzó al otro. Nosotros tenemos que alcanzar todos juntos. La victoria no es solo de uno, la victoria es de todos. Hermano, es así mismo. Por tanto, hermanos, ponga en su cabeza, usted no es más un cristiano individualista, solo, separado. Usted es alguien que es parte del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro. Usted, para eso, yo expliqué, el enemigo de Dios, cuando el hombre se desconectó de Dios, colocó la mentira delante del hombre, colocó ese vacío que no da para llenarlo con las cosas de este mundo. Por eso que el hombre vive con la sensación de vacío. Y principalmente el enemigo de Dios colocó todos los elementos que nos va a dificultar a tener relacionamiento uno con los otros. Él coloca la enemistad entre nosotros, coloca la envidia entre nosotros, coloca celos entre nosotros, coloca disensión entre nosotros, coloca división, ¿no es eso? Coloca ira, maledicencia. Más, Cristo, cuando Él murió en la cruz, Efesios 2, Efesios 2, Él destruyó, derrumbó en la cruz la pared de separación que estaba en medio de nosotros y las enemistades. Versículo 13 de Efesios 2 dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quién estaba lejos? Son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles para quien está oyendo por primera vez? Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Porque la promesa de Dios primeramente fue dada, ellas fueron dadas primeramente para los judíos. Más, hermanos, nosotros que no teníamos nada que ver con la comunidad de Israel, Cristo por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿ambos qué es? Judíos y gentiles. Los judíos que creyeron y los gentiles que creyeron. Solo que entre los judíos y los gentiles tenían una pared de separación muy alta, que no se podía traspasar, culturas totalmente distintas, costumbres diferentes, tradiciones diferentes, religión que nos separa. Mas gracias a Dios, Cristo en la cruz, Él derrumbó toda pared de enemistad entre los judíos y los gentiles. Y a la verdad, hermanos, derribó cualquier enemistad que pueda surgir entre nosotros, porque Él es nuestra paz. Versículo 15, matando en ella las enemistades
para crear un nuevo hombre haciendo la paz. Dios no quiere muchos individuos cristianos maravillosos, buenos cristianos, para colocar como trofeos en las calles de la Nueva Jerusalén. Dios quiere producir un nuevo hombre. Dios quiere producir un hombre colectivo. Por eso, hermano, usted no es un cristiano solo, ni tiene una meta solo. Usted debe trabajar para la edificación de la iglesia para que el Señor pueda tener aquí en la tierra un nuevo hombre y reconciliar a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Y cuál es el objetivo de todo eso? Así ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, somos ciudadanos del mismo reino. Nosotros somos miembros de la misma familia. Mire uno para otro. ¿Cuál de ustedes es diferente? Ah, somos ciudadanos del mismo reino. Nosotros somos miembros de la misma familia. Usted sabía que usted tiene un pasaporte. Usted tiene un pasaporte del reino de Dios. Cuando ese pasaporte quedó ahí lleno, usted podrá entrar en la manifestación del reino de los cielos. Esto es, cuando usted fuese lleno de la realidad de Dios a través del río de la gracia, cuando todos los timbres de su pasaporte, cuando Cristo consiga estampar en su pasaporte su visado de Dios, cuando Él estampe en su pasaporte todo, usted va a mostrar el pasaporte en la entrada del reino y va a decir, yo voy a entrar, amén. Porque hoy ustedes ya tienen pasaporte en el reino de los cielos. Y usted también es de la familia de Dios. Usted está siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, hermano, está aconteciendo eso entre nosotros. Satanás quiere poner odio en nuestro medio. Satanás quiere poner envidia en nuestro medio. Satanás quiere poner peleas uno ante otro, llenos de rivalidades, de competición, de uno votar lo de otro, más el Señor con el río de la gracia nos está llenando con el esplagno de Cristo, con compasión, con longanimidad, con amor, hermanos, con el mismo sentimiento, con el mismo amor entre nosotros. Nosotros somos unidos de una sola alma, porque somos ese edificio que está siendo bien coordinado, y ese edificio crece para ser un templo santo, un santuario dedicado al Señor. Porque Dios quiere producir, ¿qué? La habitación de Dios en el Espíritu, en el cual vosotros también están siendo edificados para ser la habitación de Dios en el Espíritu. Cuando esa habitación en el Espíritu esté lista, toda la red de amor estará ya tejida. Y el Señor Dios finalmente podrá descansar de sus obras. Oh, Señor Jesús. Hermano, es para eso que nosotros estamos aquí. La reconexión es por medio de la salvación del Espíritu. También nos ayuda la reconexión. Yo no sé si conseguí explicar para ustedes cuando mostré los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes. Dios
ese manantial profundo. Y Él quiere fluir para dentro de nosotros en el río de la gracia. ¿Y quién es quien nos conectó con Dios? Es Cristo. Cristo hizo la comunicación entre el vaso de Dios y nuestro vaso. Y nuestro vaso, la primera parte que fue conectada ya con Dios, cuando nosotros creemos al Evangelio de nuestra salvación, invocamos el nombre del Señor, cuando creemos que Dios resucitó de entre los muertos y nuestro espíritu nació de nuevo. Nuestro espíritu hoy está totalmente conectado con Dios por medio de Cristo. Nuestro espíritu fue salvo. La salvación de nuestro espíritu, hermano, fue de una vez por todas, ya está conectado con Dios. Nuestro espíritu no tiene problema, por eso la Biblia sigue hablando para usted. Nosotros debemos aprender a vivir en el espíritu. En el espíritu no tenemos problemas, porque en el espíritu está conectado con Dios, que es espíritu. Entonces, Dios desea hoy, a través de nuestro espíritu, Él quiere transformar nuestra alma. El espíritu no tiene problema. Por los principios del vaso comunicante ya recibe todo el río de la gracia, hasta en el espíritu no tener ningún problema más. El espíritu necesita entrar para el alma. Ese es nuestro gran problema. ¿Cuánto usted deja que el río de la gracia entre a tu alma? Ese es el gran secreto. Oh Señor Jesús. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, como dice, ¿quién sabe? Ruego pues, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque nuestra alma ya está formateada con este siglo. Nuestra alma está configurada, conformada con este siglo. Hermanos, vamos a renovarnos. Vamos a renovar nuestra mente para que nuestra alma pueda ser transformada. Transformados por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe lo que ese versículo quiere decir? Si usted quiere que todo su ser sea transformado, reciba esa transformación que viene por el río del agua de la gracia, usted necesita abrir la puerta entre su espíritu y su alma. ¿Y cómo su espíritu abre la puerta de su alma? Aparte de su espíritu, que tiene responsabilidad de hacer comunicación con su alma, se llama conciencia. Y esa parte de la conciencia necesita de la colaboración del alma. Y la parte del alma que va a recibir lo que viene por el espíritu es nuestra mente. Nuestra mente es la parte líder de nuestra alma. Entonces nuestra mente, si estuviese conformada con este siglo, no va a abrir la puerta. Entonces nuestra mente necesita ser renovada. ¿Por qué que funciona la inmersión en la palabra? La inmersión en la palabra es para renovar nuestra mente. Y cuando su mente es renovada, ahí su mente abre la puerta para el espíritu. Cuando usted abre la puerta para el espíritu, ahí el espíritu está lleno del agua de vida. Y el río entonces pasa a entrar para su alma. Invade su mente. Y a partir de su mente va a invadir su alma. En cuanto la compuerta para el alma estuviese cerrada,
Su mente está llena de vanidad de sus pensamientos. Su alma, lleno de problemas del alma, perdón, su emoción está llena de problemas de la emoción, usted sabe. Nosotros somos todos como seres humanos desconectados de Dios. Nosotros somos muy frágiles emocionalmente hablando. ¿Somos o no somos? Somos llenos de problemas, depresión, con angustia, ansiedad. ¿Quién no tiene ansiedad? A veces nos dan una crisis de ansiedad. ¿Nos da o nos da? Que a veces ni sabemos porque ella está desconectada con Dios. Vamos a permitir que el río de la gracia entre para nuestra alma. No solo pase por nuestra mente y pase por nuestra emoción, que llene nuestra emoción de realidad de Dios y también la voluntad que también está en nuestra alma. Oh Señor Jesús, de esa forma, hermanos, Dios está, si usted permite, yo ya leí eso para ustedes, en Efesios capítulo 3 versículo 17 al 19. Ustedes están cansados ya de oír eso. ¿Puedo hablar de nuevo o no? Efesios 3, versículo 17. Y así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Usted necesita invitar a Cristo que entre en su corazón. Su corazón es formado por una parte del espíritu, que es la conciencia, más las tres partes del alma, que es la mente, emoción y voluntad. Esas cuatro partes se llama corazón. ¿Por qué Cristo ya habita en su corazón? Porque Cristo ya está en su espíritu. Cristo no tiene problema en su espíritu. Él ya habita en su conciencia. Cristo ya está allá. Todo lo que entre en la conciencia y su mente tiene una puerta. Esa puerta está cerrada. Cristo está. Usted recibió a Cristo y dijo, oh Señor Jesús, y usted fue salvo. Usted recibió a Cristo, Cristo entró en usted, usted se volvió un hijo de Dios. Solo que Cristo entró con su espíritu. Y su espíritu quedó con un cuarto de huésped. Él está atrapado ahí. Él está atrapado en el cuarto de huésped. Usted quiere convídelo para la sala. Usted no lo invitó ni a la cocina. Usted no abrió su casa toda para él. Vamos a invitar al Señor para entrar a nuestra casa. Para que habite Cristo aquí es hacer una morada. No solo es habitar de una manera fría, seca, es dejar a Cristo ser dueño de la casa. Que Él sienta que la voluntad de su mente, que sea quien gobierne vuestra mente. Si usted no tiene más libertad en sus pensamientos, permita que Él gobierne su mente, que Él gobierne sus emociones, que Él gobierne su voluntad. Hermanos, de esa forma, Cristo va a habitar en nuestro corazón. Cristo va a ser morada en nuestro corazón. Hermanos, todo eso acontece y vamos a ver que el río va a fluir. ¿Qué río es ese? Para que el río fluya, esto es algo abstracto. Ese río, hermanos, va de su corazón, invade su mente, su emoción, su voluntad. Eso por medio de la palabra. La palabra es el vehículo que trae la gracia de Dios, que trae el propio Dios, que trae Cristo para dentro de usted, hermano, como una corriente sanguínea que corre en sus venas por sus vasos sanguíneos. En cuanto usted está aquí, sentado aquí, su cuerpo está trabajando. ¿Quién ya comió? ¿Quién ya comió algo antes de venir a la reunión? Aquello que usted comió
Mientras usted está sentado oyendo la palabra, la corriente sanguínea, el cuerpo ya está trabajando. Aquello que usted comió ya está siendo digerido, primeramente en la saliva, en la masticación, luego aquí en el estómago y después en el intestino. Y en el intestino va a retirar todos los nutrientes que su cuerpo necesita y va a mandar a la corriente sanguínea. ¿Y quién es el que lleva esos nutrientes para alimentar? Boca a boca, célula a célula. ¿Quién hace esa distribución? ¿Quién es el vehículo que hace la entrega o el delivery hasta el domicilio de cada célula? ¿Quién es el que entrega? Es la corriente sanguínea. ¿Eso no es? Es la corriente sanguínea, el vehículo, la palabra es el vehículo. Entonces, hermanos, cada célula, ella recibe el suplemento. La corriente sanguínea, ¿es o no es? Si usted fuese aquella célula, usted podría decir, está llegando el alimento, está llegando el nutriente. Opa, está llegando la corriente sanguínea. Cada célula de su cuerpo es viva por el vehículo que hace entrega de nutrientes y oxígeno. ¿Quién está alimentando? ¿Quién está colocando el oxígeno que cada célula suya necesita? Entonces, cuando usted está asistiendo aquí sentado, ¿usted está aquí respirando o no está respirando? ¿Quién paró de respirar aquí? Vamos a tener que llevar a usted al hospital. Mientras usted está aquí, usted está respirando. ¿Sabe por qué estamos respirando? Porque los pulmones están haciendo un cambio de aire. Los pulmones retiran el gas carbónico de cada célula y coloca oxígeno en cada célula. Hace ese cambio. Por eso que usted respira así. Cuando usted inspira y usted expira. No es así. Usted está haciendo ese cambio, hermano. Nosotros necesitamos ser como esas células. Debemos ser desesperados por la palabra. La palabra está llegando. La inmersión en la palabra es para eso. Oh, la palabra está llegando con nutrientes. La palabra está llegando con oxígeno. Yo me estoy muriendo de hambre. ¡Opa! La palabra llegó. Por eso, hermanos, de esa forma estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados y esa transformación en nosotros va a hacer que Dios nuevamente, el hombre estaba conectado con Dios en la creación. En el sexto día, cuando Dios acabó de crear al hombre, Él vio todo lo que creó y dijo, es muy bueno. El nivel de la creación estábamos conectados con Dios. Más el enemigo de Dios consiguió desconectarnos. ¿Cuál es la solución de Dios? No es de conectarnos de nuevo en el nivel de la creación. La solución no es. La solución es reconectarnos en el nivel de la nueva creación, en el nivel del espíritu. La creación aún no fue reconciliada con Dios, aún no fue reconectada con Dios, más a través de la reconexión de la nueva creación. La creación tiene esperanza de ser reconectada de nuevo con Dios a través de nosotros. Entonces la reconexión comienza por el nivel espiritual, el nivel de la nueva creación. Y esa reconexión de la nueva creación comienza, no sé si ustedes están entendiendo, a partir de ese proceso de transformación de nuestra alma, célula a célula, transformándose, cambiando metabólicamente.
El cambio no es de un día para otro. El Señor nos está transformando. Todos los días estamos permitiendo que la palabra traiga nutrientes, traiga oxígeno para transformar nuestra alma. Mañana un poco más, oyendo la palabra y practicando la palabra. Después mañana otro poco. ¿Y qué está aconteciendo, hermanos? El Señor está llenándonos con todos los elementos de Dios, con los elementos de la realidad de Dios que el hombre perdió en la desconexión al nivel de la creación. Y Dios está comenzándonos a llenar con toda la realidad espiritual, con la verdad de nuevo. Por eso, hermanos, cuando llega en el versículo 19 aún, Efesios 3, y conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento para que seáis llenos, para que llenos de toda la plenitud de Dios. Si usted lee los libros de consulta, como Vincent, usted verá que esa palabra es mejor ser traducida a llenados, llenados hasta la tapa, llenados hasta el nodo, que no caiga nada más, hasta la plenitud de Dios. Ese proceso que está aconteciendo con nosotros, hermanos, nos está llenando, 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 llenando con toda la plenitud de Dios. Hasta la plenitud de Dios. Hermano, el Señor va a volver. Cuando el Señor vuelva, será el momento de la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8. Y cuando llegue el momento de la revelación de la gloria de los hijos de Dios, nuestros cuerpos serán transfigurados. Dios va a decir, ahora no necesito más del cuerpo. Yo te voy a dar un cuerpo de resurrección, como el del Señor Jesús. Un cuerpo que no será más materia. Yo hablé para mí, Amir, usted se va a librar del peso. Su cuerpo de gloria no tendrá más peso, porque no es materia. Y conseguirá andar a la velocidad de la luz, vivir en la eternidad. Caminar de uno lado al otro sin avión, no más aviones ni de auto. Aleluya. Hermanos, ahí sí, en aquel día, la creación será reconectada con Dios por medio de nosotros que fuimos reconectados, más solo la reconexión de la nueva creación no es suficiente porque nuestra alma aún no está totalmente reconectado con la verdad. Entonces el Señor necesita llenar nuestra alma, llenar, 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 llenar hasta la plenitud de Dios. ¿Y cuál es la finalidad? Cuando el Señor nos llene con toda la realidad de Dios, ¿sabe qué va a acontecer? Cristo va a tener la preeminencia entre nosotros. Cristo será cabeza. Toda la iglesia, todo el cuerpo estará encabezado en Cristo. Y ese es el misterio de la voluntad de Dios. Ese es Efesios 1, versículos 9 y 10. Usted se lo sabe de memoria. Desvendando el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios tiene una voluntad. Y el buen placer de su voluntad, ¿sabe qué significa buen placer? Yo desde muy joven, cuando leía esa palabra beneplácito, decía que es difícil entender. A la verdad, yo pasé a entender poco a poco, más beneplácito. Aquí vamos a traducir como buen placer a la verdad, hermano, aquello que agrada a Dios, aquello que le da placer a Dios, aquello que satisface a Dios, que le da alegría para Él, que es de agrado de Él. Hermano, Dios tiene una voluntad y esa voluntad le agrada a Él, es de su agrado, que nosotros seamos todos encabezados por Cristo. En cuanto Dios, a través de Cristo, no nos llene con toda la verdad, con toda realidad que Dios es, con amor, con luz, con justicia, con santidad, con gloria, con todos los atributos de Dios,
con la vida de Dios, con la naturaleza de Dios, y nos llene con todas las virtudes humanas. Hermano, no tiene Cristo que encabezarnos. No sé si ustedes entienden. Un gobierno que tiene algunos vacíos, él no consigue tener un policía porque ahí el crimen domina. Si él no toma cuenta o posición de ese lugar, el gobierno no gobierna todo. Si tuviese algún espacio que no ha tomado por la realidad de Dios, Cristo no domina y no gobierna ahí. Ustedes me están entendiendo. Entonces no podemos permitir en nosotros, primeramente en nosotros, tener espacio en que Cristo no domine. Donde Cristo no domina, donde no hay realidad de Dios. Por eso, hermano, ese proceso que estamos pasando es muy importante. Vamos a continuar haciendo inmersión en la palabra, continuar amando la palabra profética. Vamos a continuar hablando la palabra. Hermanos, todo eso nos hace llenar, 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 llenar hasta la plenitud de Dios. Cuando la iglesia como Cristo fue, sea llenada con la plenitud de Dios, hermano, Cristo encabezará la iglesia de hecho. Él es la cabeza de la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Es el misterio de Dios. Voy a leer de nuevo. Él vendándonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Él quería reunir. Reunir aquí, hermanos, es encabezar. Cristo necesita encabezar sobre todas las cosas. En la dispensación, esa palabra dispensación es economía. La dispensación es la plenitud de los tiempos. ¿Qué es la plenitud de los tiempos? Es cuando Dios, a través de los tiempos, de las eras, de las generaciones, y cuando llega la plenitud de los tiempos, cuando llega al final de los tiempos, nosotros estamos llegando al final de los tiempos. Dios tiene una economía, Dios tiene una administración, Dios tiene una gestión, una gerencia. Dios está gerenciando para que a través de la escena, de los tiempos, de las cosas, el tiempo va pasando. Dios necesita generar algo. Y estamos en el final de los tiempos, hermanos. Dios tiene que generar en nuestra época, en nuestra era. Oh, Señor Jesús. La plenitud de los tiempos termina en nuestra era y más en la era venidera. La era venidera aún hace parte de los tiempos. 1000 años. Solo que para poder llegar, ir y vivir los 1000 años necesita terminar nuestra era hoy. Por eso, hermano, la economía de la plenitud de los tiempos tiene que estar ejecutando la voluntad de Dios hoy. Estamos en el final de la era. Estamos en el momento de la aurora. El día está aclarando. ¿Qué usted está esperando? Vámonos a encorajar. Ven para esta lucha. Vamos a hacer inmersión. Así como cada célula que necesita a través de la corriente sanguínea. Nosotros somos como eso que tiene sed de las aguas. Somos ávidos por la palabra. Somos ávidos en hacer inmersión de la palabra para recibir y extraer cada nutriente, cada oxígeno, para nosotros vivir, para llenarnos con toda la realidad de Dios. Que Dios pueda estar ejecutando su economía, ejecutando su plan en nuestros días. Hermanos, no estamos perdiendo el tiempo, no. Estamos corriendo contra el tiempo. Estamos llegando ya
cerca de la plenitud final de los tiempos. Cristo tiene que encabezar todas las cosas. Más para Cristo encabece todas las cosas no es una teoría, no es teoría. Él necesita llenarlo usted primero, llenarlo usted de realidad espiritual. ¿Y cómo Él lo va a llenar usted de realidad espiritual? Es por la palabra. Oh Señor Jesús. Hermano, cuando eso acontezca, versículo 22 de Efesios 1, y puso todas las cosas debajo de sus pies. Dios dio ese Cristo para la iglesia. Parece bonito, ¿no? Dios dio a Cristo para la iglesia, más si Dios dio Cristo para la iglesia tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Por qué Dios dio a Cristo como cabeza para la iglesia? ¿Por qué Dios dio esto Cristo para la iglesia? ¿Es para Él ser la cabeza? ¿Usted no leyó aquí? Para Él ser la cabeza sobre todas las cosas. Ahí no es solo sobre la iglesia, ahí es sobre todas las cosas. Mire nuestra responsabilidad. Si nosotros no fuimos llenados hasta la plenitud de Dios, con realidad de Dios, Cristo nos llena totalmente. Nosotros no seremos el vehículo para que Dios nos use y llene todas las cosas. Ustedes están percibiendo, son dos cosas. Una es Dios llenándonos como iglesia. Él nos necesita llenar como iglesia. Y cuando Dios termine de llenarnos como la iglesia, Dios va a usar la iglesia y ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Toda la creación será llena por Cristo, más por medio de la iglesia. Entonces vamos para Colosenses. Yo hablé todo eso para preparar el terreno para poder entrar en el versículo 18. Oh Señor Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, en el propósito eterno de Dios, los que creen en Jesús se vuelven miembros del cuerpo de Cristo y todos deben funcionar para edificación del cuerpo. Por ende, necesitamos estar suplidos y gobernados por la cabeza, que es Cristo. Eso está en Efesios 4, capítulo 12. Efesios 4, capítulo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos para la versión King James actualizada, para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra de nuestro ministerio? ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué es lo que su ministerio debe ejecutar? ¿Cuál es la obra? La edificación del cuerpo de Cristo. Si alguien pregunta, ¿cuál es su ministerio? Mi ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Mas, ¿cómo voy a hacer eso? Versículo 15. Más siguiendo la verdad en amor. Crecer en la verdad, en la realidad. En amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, todo necesita crecer a través de la cabeza. La cabeza es quien manda ahora, hermano. La cabeza es quien nos gobierna. La cabeza es quien da la orden. La cabeza es que viene el hablar, la boca, la palabra, de quien todo el cuerpo, bien ajustado,
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No espere que otro edifique la iglesia por usted. Usted, como miembro del cuerpo de Cristo, es quien edifica la iglesia. La iglesia es edificada cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra parte y nos entrelazamos en amor con otros hermanos, sirviendo juntos. Salimos para predicar el Evangelio juntos, hacemos colportaje juntos, cuidando juntos y cuidando a las personas juntos. Ese entrelazamiento ajusta la cooperación. Ese entrelazamiento nos compacta. Usted sabe que ese tejido ya está compactado para tener, ese tejido tiene que estar compactado, si no nos compacta, nos consolida, nos ajusta unos con otros. Y así, hermanos, crecemos en aquel que es la cabeza. Oh, Señor Jesús. ¿Y cuando la iglesia? Romanos 12. Romanos 12, versículo 4. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por tanto, hermanos, no a mí me gustaría tener determinada función en el cuerpo. No, es Dios quien da para cada uno su función. No todos tienen la misma función. Usted decida, ¿por qué el otro no hace lo que yo hago? No todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, que es de profecía, úsese conforme a la medida de la... Aquí nos está dando una manera más práctica. ¿Cuál es o qué es lo que cada miembro puede recibir de función? En el cuerpo, entonces, ¿quién tiene la función de profetizar? La palabra profética, esa profecía aquí, si usted va a las notas de la versión restauración, usted verá que la profecía se refiere a aquel que recibe directa de Dios. En otras palabras, lo que nosotros hoy día estamos llamando de la palabra profética. Entonces, la edificación de la iglesia comienza por la palabra profética, comienza por la profecía. Y si es de servicio, el servir. Hermano, después que estamos bien espiritualmente, por todo lo que está aconteciendo en medio nuestro, nuestro servicio también están quedando cada vez más con hechos, son hechos con excelencia, maravillosos. Nuestro Señor, nuestro piso aquí está brillando, está mejorando cada vez más. Los hermanos lo hacen con amor. ¿Y de dónde viene ese amor? Es suplido por la palabra, por el fluir del río de la gracia. Hermanos, pasamos a tener realidad. Eso es lo que yo llamo de realidad. No es solo una fachada, es realidad. Aleluya. Si es de servicio, dediquémonos al servicio. ¿Y quien enseña? En la enseñanza. Aquel que enseña, enseña de acuerdo a la palabra profética. No es porque yo soy maestro, yo enseño lo que yo quiero, no. Yo enseño de acuerdo a lo que el profeta está trayendo de palabra. El que exhorta también exhorta de acuerdo a lo que el Señor habló por el profeta. El que reparte con liberalidad. ¿Quién es el que contribuye? El que ofrenda. Estamos hablando de un trípode, ministerio de la palabra, ministerio de los servicios, y gracias a Dios hoy él está potenciando el ministerio de las ofrendas y riquezas materiales. El Señor nos dio una orden por la palabra profética. Vamos para el continente africano. Vamos a llevar el CP para allá. Vamos a reimprimir los libros allá. Vamos a formar
con muchos colportores y cambiar la manera de reunirnos en la vida de la iglesia, todo. Solo que para hacer ese trabajo, los pasajes son caros, todo es caro. Necesitamos arrendar un lugar, una casa para colportores, una casa para el CP. Necesitamos comprar van para transporte. No es así. Necesitamos pagar un lugar para Bus Café. Ya están pensando en Bus Café para alcanzar grandes centros. Todo ese dinero. Una región ya gastó 800.000 reales en esos meses. Otra región ya gastó también 800, 900.000. Y otra región ya gastó 500, 600.000. Hermano, gracias a Dios. Cuando Dios nos da una tarea, Él suple con recursos. ¿Y los recursos vienen de dónde? Vienen del bolsillo de ustedes, de su bolso. ¿No es maravilloso? Hermano, ese es el cuerpo. Usted quien edifica el cuerpo. Usted participa de la edificación. Usted no es aquí que está solo en una banca asistiendo. Usted participa de la edificación del cuerpo. Haciendo la limpieza, haciendo un servicio, usted está participando. Está contribuyendo, usted está participando. Usted enseñando a otro de acuerdo a la palabra profética, usted está participando. Usted amando a las personas, predicando el evangelio, orando por las personas en las calles, haciendo colportaje, usted está participando. Gracias a Dios, hermano. Nosotros estamos edificando la iglesia, el cuerpo de Cristo. Su propio crecimiento es en amor. Yo quiero que ustedes se sientan dentro de eso, porque la edificación del cuerpo de Cristo quedó muy lejos de nosotros, quedó como una teoría. Vamos a edificar el cuerpo de Cristo, más usted está participando. Oh, Señor Jesús. Cuando la iglesia estuviese totalmente edificada con la realidad de Dios, esto es, creciendo hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, eso está en Efesios 4:13, y así, siguiendo la verdad en amor, versículo 15 ya leí, diciendo en todo en aquel que es la cabeza, como resultado, hermano. Yo voy a volver a leer 1 Corintios 12:12, que yo leí, mas yo no expliqué. 1 Corintios 12:12. Así como el cuerpo es un y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ese versículo debería ser la iglesia. En cuanto a la iglesia, no estuviese llena totalmente con la realidad de Dios, en otras palabras, en cuanto cada miembro no fuese totalmente lleno con Cristo, Cristo comienza a habitar en su corazón. Por la renovación de su mente, usted recibe la palabra profética que entra en su mente y después está habitando en su emoción, está habitando en su voluntad. Usted manda el cuerpo y sale a la calle, puede orar por usted, va a hacer comportaje, hace inversión en la palabra, edifica la iglesia. Aquí en la iglesia usted participa de los servicios, usted participa de la edificación. ¿Qué es lo que está aconteciendo, hermano? Usted está siendo lleno con el propio Cristo. Usted se recuerda cuando yo hablé que Cristo es el sello que trae la sustancia de Dios y entra en usted y deja una marca, graba en usted un timbre, coloca la propia sustancia de Dios. Yo dije también cuando el pasaporte está totalmente timbrado con, con lo de Dios, usted tiene una entrada en la participación de los cielos. Cuando todas las cosas fuesen llenadas de Cristo, eso es lo que Dios está haciendo. Cuando todo fuese lleno de Cristo, su mente es Cristo, su emoción es Cristo, su voluntad es Cristo. Y así la iglesia, hermano, será Cristo. Ahí yo puedo leer ese versículo que está escrito.
porque por un solo Espíritu tiene muchos miembros y siendo muchos son un solo cuerpo, así también con respecto a Cristo. El cuerpo de Cristo se volvió el propio Cristo. Nosotros nos volveremos el propio Cristo. De modo que no puede haber griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, porque Cristo es todo y en todos. No hay más teoría para nosotros. Eso está aconteciendo. Nos estamos llenando de la realidad de Dios. En otras palabras, estamos llenándonos de Cristo. Y de esa forma, hermano, es imposible que Cristo no nos encabece. Si Cristo vino a constituirnos en nuestro ser, entonces Cristo manda en todo. Y a través de eso, hermano, la iglesia, cuando llegue a la plenitud del final de los tiempos, Cristo será la plenitud. La iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Dios extenderá eso para toda la creación, para todas las cosas. Oh Señor Jesús. Entonces Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo no solamente es el primero de la nueva creación, mas también es el principio. Apocalipsis 21, 6 y 7. Apocalipsis 21, 6 y 7. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cristo es el alfa y también el omega. Él también es el principio y el fin. Hermano, Él es el primero y Él también es el último. Él es el primero en el alfabeto alfa y también el último en el alfabeto omega. El principio y el fin. ¿Sabe qué significa ser primero? Ser primero, hermano, significa, Él es el primero. Hable muy claro, el primero, primero. Significa que no hay nada antes de Él. Cristo es el primero, no hay nada antes de Él. Por eso que Él es el primero. Más, ¿qué significa que Él sea el principio? Que Él es el origen de todas las cosas. De Él se originaron todas las cosas. Es el origen de todas las cosas, principalmente en lo que se refiere a la realidad de Dios. Cristo es la realidad de Dios. Él originó en nosotros la realidad de Dios. Cristo, ¿por qué Cristo es el primogénito de la creación? Nosotros vimos eso en el versículo 15 y al 17. Él es el primogénito de la creación, Él es el primero al nivel de la creación aquí abajo. Él es el primero al nivel de la creación cuando Dios creó las cosas. Entonces Él tiene la preeminencia sobre todas las criaturas. Efesios 1, del 15 al 17. Efesios 1, 15 al 17. Perdón, Colosenses. Colosenses 1, ya leímos eso. El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hermanos, el nivel de la creación, Cristo es todo, Cristo es el primero. Más a partir del versículo 18, Cristo revela que Él es el primero en resucitar de entre los muertos. Él es el primero de la nueva creación. La vieja creación es el primero.
Mas ahora de la nueva creación, Él también es el primero. Él también es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia es la nueva creación. Entonces Él tiene la preeminencia en la iglesia. Él es el primero, tiene preeminencia, que es la nueva creación de Dios. Segunda Corintios 5:17. Segunda de Corintios 15:17. La iglesia es la nueva creación. Así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Toda la caída del hombre a nivel de la creación, la desconexión del hombre a nivel de la creación, todas esas cosas antiguas ya pasaron. Vamos a tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo no a nivel de la creación, un nuevo comienzo a nivel de la nueva creación. Entonces aquel que está en Cristo tiene ese nuevo inicio, la nueva creación. ¿Quién tiene convicción aquí de decir nosotros somos de la nueva creación? Deje las cosas antiguas. Vamos a dejar como el pasado. Ahora vamos a comenzar todo nuevo, todo nuevo. Las cosas antiguas ya pasaron. Oh Señor Jesús. Gálatas 6:15. ¿Qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sino una nueva creación. En esas cosas de la circuncisión y la incursión son las cosas pasadas, más lo que realmente vale, lo que realmente importa, es ser una nueva creación. Nosotros somos de la nueva creación. Nosotros somos generados al nivel de la nueva creación. Hermanos, nosotros estamos en Cristo. Estamos siendo llenados con Cristo. Un día la iglesia será que el propio Cristo, oh Señor Jesús, la resurrección de Cristo es lo que produce la nueva creación, produce la iglesia. Es a ese nivel que todos nosotros fuimos reconectados con Dios en vida y en realidad. Mas todo esto, hermanos, gracias a la resurrección de Cristo. Y si Dios no hubiese resucitado a Cristo, hermano, nuestra fe es vana. Ustedes se leen la de 1 Corintios 15. Algunos decían que no hay resurrección de los muertos. Pablo entonces quedó enojado. Bueno, si no hay resurrección de los muertos, entonces en vano nuestra fe. No es eso. Entonces vamos a comer, vamos a beber y morir. ¿Para qué vivir esa vida para Dios? Hermanos, no. Nuestra vida, nuestra esperanza no se decide en esta vida porque Cristo resucitó. Nosotros somos de la nueva creación porque nosotros estamos en Cristo. Nosotros fuimos engendrados por la resurrección de Cristo. Por eso, hermanos, Colosenses 1, versículo 19. Oh Señor Jesús. Porque cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Dios quiere que en Cristo habitase, existiese toda la plenitud. Entonces Cristo no solo es el primero de la creación, también es el primero de la nueva creación. Él tenía la preeminencia en los dos niveles, mas Dios se agradó en hacer de Cristo la propia plenitud en los dos niveles. En los dos niveles, hermanos, Cristo es la plenitud.
¿Qué significa plenitud aquí? La plenitud aquí significa que todo lo que Dios es, con todos sus atributos, como la realidad que Dios quiere llenar la nueva creación y a través de la nueva creación más tarde llenar la vieja creación, hermanos, eso significa plenitud. Voy a hablar de nuevo, no sé si usted va a entender. ¿Qué es la plenitud, hermanos? Es todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es en su vida, en su naturaleza, con sus atributos. Eso es, con toda realidad de lo que Dios es, que Dios desea llenar toda esa realidad de lo que Dios es en una nueva creación. Cuando Dios llene toda esa nueva creación, Él va a querer llenar toda la nueva creación. Eso significa plenitud. Y aprobó a Dios, agradó a Dios que en Cristo existiese esa plenitud. Dios quiere colocar esa plenitud en Cristo. ¿Quién va a ser la realidad de esa plenitud? Es Cristo. Por eso, hermano, cuando la iglesia se llena de Cristo, es la propia plenitud que llenó la iglesia. Señor, yo no sé si entendieron, pero más de cualquier forma está hablado. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, por ejemplo, yo no expliqué para ustedes que Cristo es la imagen del Dios invisible. Todo lo que Dios es en Cristo está la plenitud. Difícil de entender, ¿no? Vamos a mirar para el sol. El sol está ahí, en plena función nuclear. La temperatura altísima. Ni uno de nosotros no puede llegar ni siquiera cerca. Más cómo usted se beneficia del sol. ¿Quién trae los beneficios del sol para usted? Es el resplendor. Cristo es el resplendor de la gloria. Él es el Dios de la gloria. Entonces, Cristo trajo Dios para nosotros con todos los beneficios de Dios hasta nosotros. Por tanto, Cristo es la plenitud. Todo lo que usted quiere de Dios está en Cristo. Cristo es la expresión exacta de su ser. Todo lo que usted quiere de la sustancia de Dios, usted tiene en Cristo como aquel que va a grabar la sustancia en usted. Él no solo entrega para usted la sustancia, Él va a grabar en usted. Por eso Él es la plenitud. Yo para entender mejor ahora. Los términos son difíciles de explicar. Espero que ustedes entiendan. Su sustancia, su esencia, está todo en Cristo, como la plenitud. Aprobó a Dios que en Cristo existiese toda plenitud, todo lo que Dios es, toda la sustancia de Dios, toda la gloria, está en Cristo. ¿Por qué? Porque si usted fuese lleno de Cristo, usted tiene Dios. Usted tiene la plenitud, tiene todo. Oh, Señor Jesús. Es difícil explicar, pero más Dios le va a hacer entender a usted. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Todo se desconectó por causa de la caída del hombre. La creación fue desconectada de Dios cuando el hombre cayó. Toda la creación se desconectó de Dios. Entonces la redención que Cristo realizó en la cruz, hermano,
tiene un objetivo de reconectar toda la creación con Dios nuevamente por medio de la plena filiación de la iglesia. Cuando la iglesia alcanzar la plena filiación, yo no me estoy entendiendo. Romanos 8, vamos allá. Cuando la iglesia, hoy estamos en el proceso, estamos siendo llenos con Cristo, eh, llenos de la realidad de Dios, llenos hasta el tope, hasta el máximo, con el propio Cristo que es la plenitud. Hermano, ¿qué va a acontecer? Va a llegar la plena filiación en nosotros. Nosotros alcanzaremos un nivel de un hijo maduro, un nivel de heredero. Estamos prontos para heredar la herencia de Dios. Y cuando llegue ese momento, y no solamente ella, más también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, igualmente gemimos en nuestro interior aguardando la filiación, la redención de nuestro cuerpo. Cuando un grupo de vencedores, por lo menos, cuando ese grupo que está en Sion, ese grupo que está viviendo la realidad de vida de la iglesia en Filadelfia, alcance, porque Dios no puede exigir que toda la iglesia, hoy tiene muchos cristianos que están desapercibidos de todo lo que nosotros estamos hablando y la mayoría están muy dispersos. Mas Dios necesita de un pequeño rebaño. Dios necesita de una iglesia en Filadelfia. Dios necesita de un grupo que lucha por su reino, lo fuerte de David que es Sión. Entonces, cuando ese grupo de vencedores que representarán toda la iglesia, al llegar al nivel de la plena filiación, cuando usted sea lleno de Cristo, cuando usted sea lleno de la plenitud, cuando usted llegue al tope a través de la inmersión de la palabra profética y practique predicar el evangelio en las calles, salvar las personas, cuidar de las personas, edificar la iglesia, entrelazar esos hilos de amor. Cuando llegue el momento de la plenitud, ¿qué acontece? El Señor va a hablar, aleluya, tu espíritu está lleno de Cristo, tu alma está llena de Cristo. Ese cuerpo material, yo también voy a cambiar su cuerpo ahora. Yo voy a transfigurar su cuerpo o en su cuerpo de gloria. Yo no quería leer más 1 Corintios 15. Oh Señor Jesús. 1 Corintios 15. Oh Señor Jesús. Versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hermano, más algunos van a recibir la venida del Señor vivos. Esa es mi esperanza, hermano. Yo quiero que el Señor venga, aun cuando yo esté vivo. Ahí lo mortal será revestido de inmortalidad. Yo necesitaré morir este cuerpo, más yo seré revestido de un cuerpo de gloria. Entonces, cuando llegue ese momento, hermanos, llegará el momento de la plena filiación. Y cuando llegue el momento de la plena filiación, nosotros vamos a reconectar toda la creación ahí donde está Romanos 8 que yo no leí. Romanos 8,
dice así, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando usted en hacer inmersión en la palabra? ¿Quién sabe cuando usted llega ahí en un árbol? Ese árbol dice, ¿qué está esperando? Usted está perdiendo el tiempo, haga inmersión en la palabra. Y versículo 20, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La propia creación será redimida. Usted está viendo la palabra redención de Cristo. No es solo para nosotros. La redención de Cristo es para libertar toda la creación del cautiverio de la corrupción. Para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, a través de nosotros alcanzar la plena filiación, Dios va a reconectar la creación nuevamente. Y la creación será redimida a través de la redención de Cristo. Aún la ofensa introducida por la desobediencia del hombre no fue aplacada, sino por la sangre de Cristo, la cual hizo la paz en vista a reconciliar todas las cosas sobre la tierra y sobre los cielos. Eso es lo que significa el libro de Colosenses. No todas las cosas solamente el hombre, sino todas las otras cosas también necesitan ser reconciliadas con Dios. Por eso en el versículo 21 dice así, a vosotros también que erais extranjeros y enemigos, ahora nos reconcilió en el cuerpo de su carne mediante su muerte para presentar delante de él santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Nosotros, hermanos, oh Señor Jesús, la serpiente engañó a Eva, corrompió la mente del hombre. Eso está en 2 Corintios 11, versículo 3. Con el objetivo de apartarnos, de desconectarnos de la simplicidad y pureza que el hombre tenía con relación a Cristo. Y el apóstol Pablo, hermano, no se conduce por padrones humanos, aún viviendo con seres humanos. Él no luchaba según los padrones de ese mundo. Yo voy a leer. Yo no quería leer, pero voy. 2 Corintios 10. Me aguantan unos minutos más. 2 Corintios 10, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Algunos criticaban a Pablo, que él estaba andando con una conducta mundana, porque ahora yo estaba en la carne, andando en la carne, mas yo no lucho según la carne, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando él habla de las armas, habla de la palabra, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Satanás quiere colocar sofismas entre nosotros, colocando dudas entre nosotros, en nuestra mente en cuanto a la palabra de Dios. Más la palabra profética, hermano, está destruyendo fortalezas. Y también toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando todo conocimiento cautivo a la obediencia de Cristo. El problema, hermano, es obedecer. Cuando la mente es corrompida, el hombre era rebelde. Por eso todos nosotros del mundo estamos sujetos al espíritu de que actúa hoy en los hijos de desobediencia. Nosotros nos tornamos desobedientes, mas gracias a Dios que por la palabra, que es poderosa para destruir fortaleza, estamos llevándonos de vuelta hacia la obediencia.
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento y obediencia de Cristo. No deje más ningún pensamiento de su mente estar fuera de la obediencia de Cristo. Hermanos, eso es la inmersión. La inmersión en la palabra es la que nos da eso. Nos hace obedecer. Coloca nuestra mente en el Espíritu. Oh Señor Jesús. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, los ataques enemigos quieren corromper nuestra mente, cercarla con razonamientos y colocando en nuestra mente una fortaleza y un pensamiento carnal, hermano. No es así que acontece cuando su marido la ofenda a usted o cuando su mujer lo ofende a usted. Usted dice, oh, ella tenía que hablar eso conmigo. ¿Cuál es su actitud? Más sin gracia. Ahí usted queda enojado. Ahí, cuanto más usted queda en su razón, más usted va a construir una fortaleza al lado suyo, que son los razonamientos. Cuanto más ve usted que esas cosas acontecen, esos gritos de guerra, en la palabra. En el pasado no era así, nuestra vida de iglesia no era así. Y cuando usted va a ver esas cosas absurdas, hacer eso, cuando usted va más colocando razones, razonamientos, más usted va a estar en un castillo. Nadie va a conseguir sacarlo a usted de ese castillo. ¿Por qué? Porque su propia razón, sus argumentos, lo cerraron a usted, lo confinaron en ese castillo, de esa fortaleza. Ahí usted queda como esposa y marido, los dos quedan mal por una semana, mirando de espaldas uno a otro, ni siquiera mirar el uno para el otro, porque cada uno tiene su razón. Vamos a destruir esa razón. Dejar que la palabra profética venga a destruir nuestra cosa que está cierta o errada. No es simple, hermano. Oh, Señor Jesús, voy a dejar otra palabra para después. Hermano, gracias a Dios, los ataques del enemigo quieren corromper nuestra mente con los razonamientos, más es un arma poderosa para destruir fortalezas y llevar todo a Cristo. Cuando usted hace y lleva a su mujer o su marido a la palabra, todas esas fortalezas son destruidas. Por eso debemos tenerlo con simplicidad y gentileza, no en la sabiduría humana, más en la gracia divina para servir a los hermanos. Hermanos, yo no quiero ser complicado. Yo quiero ser simple. Segunda de Corintios 1 y 2. Yo voy a parar por allí. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esta palabra aquí, sencillez, sencillez y sinceridad. Hermanos, yo prefiero vivir la simplicidad y la sinceridad de Dios y no en la sabiduría humana, más en la gracia divina. Hubo un tiempo, en los años 80, hubo una rebelión en las iglesias. Y yo desesperado por salvar, porque eran muchos jóvenes entre nosotros, salvar a aquellos jóvenes que estaban siendo contaminados con la muerte.
¿Sabe qué? La muerte se arrastra, la muerte espiritual, una palabra negativa, se va desparramando. Y cuando la muerte va, la muerte mata. Yo voy viendo de repente un joven que queda apático, otro joven queda negativo, otro joven muere espiritualmente. Y yo desesperado para acudir, para socorrer, intentando salvarlos de la muerte espiritual. Solo que de tanto ayudarlos, yo vi muchos argumentos, muchos razonamientos. Yo también terminé contaminándome con la muerte. Y yo no quisiese, yo estaba ayudando al que estaba en la muerte. Hermano, nunca se contamine con la muerte. ¿Cuáles son los síntomas? Yo sentado aquí, sentado en una conferencia, el Señor usando al hermano Don para que ministrar la palabra, y yo comencé a percibir y quedé muy crítico. Ah, el hermano Don no debía hablar así. Hablando así, da motivo para nosotros criticar en pensar. Él no debía haber hablado eso. ¿Ustedes entendieron o no? Yo pasé la reunión toda juzgando eso. Cuando yo percibí, hermano, muchos a mi alrededor estaban disfrutando con alegría y yo estaba muerto y lleno de razón. ¿Ustedes entendieron? Hermano, cuando percibí, yo estaba muerto, muerto, muerto. Es horrible, hermano. Usted está sentado, pero está muerto. Todo el mundo está errado y usted está viendo. Usted solamente está cierto. Usted critica porque nadie sabe. Entonces usted parece uno que salva la patria porque nadie está viendo. La verdad, yo estaba en la muerte. Yo pedí, Señor, socórrame. Sáqueme de esta situación. Usted sabe, si usted ofende a Dios es un pecado. Usted se arrepiente, pide perdón para el Señor y rápidamente usted pasa. No cuando usted se contamina con la muerte. No es fácil limpiar. Usted queda complicado, queda muy crítico. Usted juzga todo. ¿Quién soy yo para juzgar al hermano Don? ¿Es o no es? Esa es una comisión de Dios. Mas yo comencé a juzgar. Qué cosa terrible, hermano. ¿Yo soy Dios acaso? Yo estaba colocándome como Dios. Señor, socorro. ¿Ustedes creen que yo le ve a algunos? Tal vez si hubiera cometido pecado era más fácil. Más llevar la muerte. Luchar contra esa complicidad de la muerte, juzgando todo, criticando todo. Hermano, yo llevé meses para limpiarme. Después de eso, cuando leí ese versículo aquí, fue exactamente ese versículo. Dice nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia y con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Sabiduría humana es juzgar según el nivel del hombre, está errado, aquello está errado. ¿Quién soy yo para hablar eso? No con sabiduría humana, más con gracia divina. Yo no sirvo al Señor en la sabiduría humana, yo sirvo al Señor en la gracia, el río de gracia, el que muda la iglesia, el que transforma la iglesia, ¿eh o no es, hermano? Yo decidí, nunca más yo quiero ser complicado. Yo decidí, nunca más quiero contaminarme con la muerte. Nunca más quiero tener ese estatus, esa manera de hacer, como críticos, como juez, juzgando a los otros. Está errado, eso está errado. Dios sabe hacer. No es con su cierto error que Dios va a construir la iglesia, que Dios va a llevar la iglesia hasta el final. Es con el río de la gracia. Vamos a confiar en la gracia divina, no en nuestra sabiduría humana. Vamos a conservarnos simples, sinceros. Yo no quiero ser más complicado. Yo no sé si ustedes quieren, yo no quiero ser.
Yo quiero ser simple y obediente. Amén.